Testimonio de matrimonio restaurado. Estaba sucia, hundida en las profundidades del pecado. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, soltar las cadenas de iniquidad y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper todo yugo? Isaías 58:6. Kenisha, ¿cómo comenzó realmente tu viaje de restauración? Alabo el gran nombre de mi Señor que sin merecerlo me ha salvado. Glorifico al gran Señor Dios Todopoderoso por enviar a su Hijo a morir por mí para que hoy yo pudiera entrar al lugar santísimo de su presencia. ¡Wow! ¡Qué bueno y grande es Jehová! Yo estaba sucia, hundida en lo más profundo del pecado, y aún allí, siendo santo, Él fue y me rescató. Fueron 8 meses muy difíciles, pero muy buenos y bendecidos. Sí, porque fui purificada, lavada, santificada, sanada. El Señor me sedujo, yo fui seducida. Él fue más fuerte que yo y me venció. Esa fuerza de quebrantarme con su amor fue lo que me hizo caer enamorada y cautivada en sus brazos. Me enamoré de Él como una adolescente que encuentra el amor por primera vez. Es todo lo que quiero. Lo amo demasiado. Todo empezó cuando después de 7 meses difíciles con mi esposo, muchas peleas, contiendas, uno de los peores pecados de mi parte era adúltera. Usaba pornografía, me masturbaba, maldecía, enemiga de todos por mi mala actitud, rebelde con mis jefes, no respetaba a nadie, ni a mi esposo Jackson, y Dios no existía en mis días. Fue en ese momento cuando Dios sacó a Jackson de la casa para llamar mi atención, ya que en los 7 meses anteriores no presté atención a la voz de Dios que me hablaba a través de las personas y yo no le prestaba atención. Estaba tan débil que después de que Dios sacó a Jackson de casa, me involucré de lleno con otro hombre. Después de haber estado tan muerta espiritualmente, el Señor que yo imaginaba ya estaba cansado y muy enojado con mi desobediencia. Él tenía tanto que darme y yo me negaba a recibirlo. Su Espíritu Santo me visitó ese día en mi cuarto, estando sola, y me dijo claramente: ora por tu matrimonio. Y algo en mí despertó. Inmediatamente decidí hacer tiempo de oración todos los días a las 3 de la mañana por mi esposo y matrimonio. Fue ahí que Él quitó de mí el deseo de la vida de pecado que vivía y algo nuevo en mí sentí que nacía. Ya agotada física y mentalmente, ya que estaba librando una guerra espiritual de mala manera, reprendiendo demonios como los había visto hacer en las iglesias protestantes, es cuando me quedé dormida y le dije: Señor, ya no puedo más, no estoy orando de la manera correcta. Fue entonces que Él me empezó a guiar y a los pocos días descubrí lo que me quebranta para permitirme entrar en el proceso de restaurar mi alma. Descubrí que Jackson se había ido a vivir con la otra mujer con la que estaba esperando un hijo. Bendito sea Dios, porque Él sabía que solo eso iba a quebrantar mi orgullo y mi corazón acosado. Es cuando encontré a esperanzalfin.com quebrantada a los pocos días. Todo fue quebrantamiento, limpieza de mi alma, aprendí a ayunar, me comí el libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio. Comencé a leer la Biblia, a dejar todo lo que no era santo. Comencé a hacer espacio en mi corazón para que el Señor tomara su lugar. Comencé a aprender a dejar a ir a Jackson. Dios me sanó de ovarios poliquísticos. Tuve sangrado abundante durante todo el mes que fue sanado por las heridas de mi Señor. También comencé a diezmar. Mi relación con Jackson se restableció después de que me disculpé por lo tonta que fui. Mis ciclos menstruales se restauraron. Por mucho tiempo tuve que tomar pastillas para poder ver mis periodos. También comencé a encontrarlo como mi esposo celestial. Comencé a aplicar todos los principios que se encuentran en el libro de una mujer sabia. También comenzó a sanar mi corazón. Aprendí a perdonar a la otra mujer, mi esposo, y alabar a Dios por la niña que nació de Jackson. Encontré al Señor como mi esposo celestial. Mi intimidad con Jackson fue restaurada. Mi relación con mis hermanas fue restaurada.
mi intensa búsqueda de la plenitud de su Espíritu Santo, la profunda intimidad en comunión cada día con el Espíritu Santo continuaron y mi restauración personal fue cuando mi relación con mis padres fue restaurada. Quiero compartir que durante todo este tiempo, mientras el Señor hacía toda esta obra en mí, yo invertí mi tiempo compartiéndolo con otras mujeres. En mi trabajo no he dejado de compartirlo, lo cual ha hecho que muchas vidas sean cambiadas. Además, no solo oré por mí y por la restauración de mi matrimonio, también pasé tiempo ayunando y orando por la salvación de mi familia, la familia de Jackson, mis compañeros de trabajo, mis vecinos. Esto me movió rápidamente a donde el Señor quería que yo, lo cual permitió que mi yo muriera, que el deseo de que solo mis necesidades fueran satisfechas muriera, y así muriera mi egoísmo. Seguí diezmando a mi alfolí, RMI, y aplicando todos los principios bíblicos. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Kenisha? ¿Cuándo lo buscaste con todo tu corazón? Todo cambió cuando fui restaurada personalmente, cuando todo mi corazón fue limpiado y cada relación rota en mi vida fue restaurada, cuando el Señor se encargó de que mi vida le perteneciera por completo. Fue entonces cuando Él empezó a cambiar el rumbo de mi vida, de mi esposo y de mi matrimonio. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos te enseñó el Señor durante esta prueba, Kenisha? Diezmar a mi almacén RMI, buscar al Señor 3 veces al día, aplicar principios bíblicos, renovar mi mente con la palabra, orar, ayunar. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles que Dios te ayudó a superar, Kenisha? Los momentos más difíciles fueron tener que aprender a amar a un corazón duro, tener que callarme y no defenderme, solo confiar que Él me defendería, tener que enfrentar los comentarios de todas las personas que decían comentarios negativos sobre Jackson por lo que publicaba en las redes sociales. Kenisha, ¿cuál fue el punto de inflexión de tu restauración? El momento crucial fue cuando me enamoré de Él, cuando supe que solo Él podía cambiar mi situación y no con mis propias fuerzas. Cuéntanos, ¿cómo sucedió, Kenisha? ¿Jackson simplemente entró por la puerta principal? Kenisha, ¿sospechaste o te diste cuenta de que estaba cerca de ser restaurada? Unos días después de que Dios restauró mi última relación rota y cuando Él estaba muy seguro de que mi corazón era totalmente de Él, recibí un mensaje de Jackson preguntando si podía quedarse en casa esa noche. Nunca imaginé que había llegado al punto máximo del infierno que vivió con la otra mujer porque ella se convirtió en ajenjo amargo. No pedí detalles, solo le respondí con mucho amor, como siempre lo hacía cuando me contactaba, que esa era su casa. Él llegó más tarde y dormimos como esposos, aunque él estaba muy triste. Seguí llorando, seguí ayunando para que el Señor desatara toda atadura de impiedad, rompiera todo yugo de pecado y dejara libre de toda opresión del enemigo. Isaías 58:6. No hice preguntas, me quedé callada en paz, solo le hablé como siempre con amor cuando me lo solicitaba o era necesario, con mucha paz. Fueron días muy difíciles en los cuales solo puse en práctica el amor incondicional, el estar callada, lo cual he practicado desde que aprendí a ganar sin palabra, con un espíritu suave y gentil. Fueron 3 semanas donde el Señor le permitió a Jackson ver los cambios en mí. Le hice su cena, desayuno. Lo traté como la esposa que él quería que yo nunca fui. Fueron 3 semanas donde Jackson durmió en casa y otras noches no lo sabía. Desde que lo liberé la primera vez, he practicado el no llamarlo ni investigarlo, no hacer preguntas y mucho menos hablar de él con otros, lo que provocó que mi círculo se redujera a solo Dios en relación a Jackson. El sujeto de mi matrimonio y mi compañera de ánimo fue Doris, quien ha sido una bendición para mi vida. Ayer Jackson regresó a casa con todas sus cosas. No fue un regreso de amor ni de telenovelas, no hubo lágrimas ni nada. Dios ya había estado trabajando en las 3 semanas anteriores en las que estuvo entrando y saliendo y en las que me dejó claro durante esos días a través de parábolas que quería comenzar una vida juntos nuevamente. Yo solo le dije que está bien.
No pregunté cuándo regresaba ni cuándo sería todo esto. También durante este tiempo Dios le permitió a Jackson confesarme la obra de Dios en la relación con la otra mujer, que fue un infierno durante todo ese tiempo. Esto demuestra que cuando no vemos nada con nuestros ojos carnales, se vuelven amargos como el ajenjo. Jackson nunca tuvo un momento de paz ni de felicidad con ella. Si yo hubiera escuchado los comentarios de la gente de todo lo que Jackson publicaba en las redes de su supuesta felicidad y amor, las cosas no hubieran cambiado, ya que con la ayuda de Dios no hice caso a las noticias de gente que me decía olvídate de él y que se ve muy feliz en las redes. Yo simplemente no seguí las conversaciones y declaré creyendo el fin de esa relación, por lo que mi amor incondicional, mi espíritu suave y tranquilo lo atraían cada día más. Mantener la boca cerrada, no quejarme ni hacer preguntas, le dio a Jackson la confianza de poder estar a mi lado, sabiendo que no se sentiría incómodo con que yo le hiciera preguntas. Durante estos 8 meses de mi camino, no veía televisión, cerré todas las redes sociales, solo usaba WhatsApp y así seguiré porque siento que tengo más tiempo para ser la mujer que Dios quiere que sea. Buscaba al Señor 3 veces al día y mis días de trabajo desde que me despertaba caía al suelo de rodillas inmediatamente para entregar mi espíritu y voluntad al Señor. Pasaba al menos 1 hora y media o 2 con el Señor en oración y meditación en su palabra antes de ir a trabajar. En mis días libres estaba en casa, solo meditando en su palabra y aplicando cada principio de su palabra. Aprendí a leer la Biblia, a orar y a ayunar. No iba a ningún lado. Mi tiempo libre del trabajo lo invertía en estudiar la palabra y en agradar a mi Señor. En las últimas 3 semanas he estado clamando al Señor y muy alerta para que mi tiempo con Él no se vea afectado, pidiendo sabiduría de cómo buscarlo ahora con Jackson en casa, porque he llegado a depender de Él para todo y siento que si no lo tengo, muero. Él se ha convertido en todo lo que tengo, todo lo que quiero, todo lo que anhelo. Él es el amor de mi vida. Aún así, me levanto temprano para entregarle mi vida. Quiero contarles que al principio también había buscado una iglesia para congregarme, lo que provocó que mi Jackson se endureciera. De esto me enteré inmediatamente en el curso 2. Lo solté y el corazón de Jackson cambió rápidamente. Seguir los principios bíblicos es la única solución, pero suelta todo y enfócate en Él que quiere darte su amor. Sí, sabía que estaba cerca porque Jackson había roto con la otra mujer y ya estaba durmiendo en casa, aunque no había regresado con sus cosas. ¿Recomendarías algunos de nuestros recursos en particular que te ayudó, Kenisha? Por supuesto. El libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio, los cursos en línea, el libro Una mujer sabia. ¿Te interesaría ayudar a animar a otras mujeres, Kenisha? Por supuesto. De cualquier manera, Kenisha, ¿qué tipo de estímulo te gustaría dejarles a las mujeres para concluir? En conclusión, mis amadas, busquen al Señor. Aférrense a sus promesas. No duden en ellas, porque fiel es el que prometió. Entréguense a Dios, dejen de lado la restauración matrimonial y enfóquense en cambiar su corazón. Fiel es el que dice en Jeremías 29, 10, 14, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para traerlos de vueltas a este lugar. Haré volver a sus cautivos y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los arrojé, dice Jehová, y los traeré de vuelta al lugar de donde los saqué, cuando estén totalmente restauradas a Él. Él es fiel en traer a sus esposos terrenales, pero déjenlo en manos del Espíritu Santo de Dios, porque solo Él lo hará.